El paraíso se convirtió en infierno en menos de un minuto. Un gruñido letal desgarró el aire, y la doctora Sofía dejó de ser científica para convertirse en presa. Estaba rodeada, sin escapatoria, a punto de ser devorada. Lo que no sabía era que su destino no dependía de un milagro, sino de la decisión de un imponente gorila de espalda plateada que, hasta ese instante, solo era el objeto de su estudio. La salvaría o la dejaría morir. La densa niebla de la mañana se aferraba a las montañas Virunga como un velo fantasmal. Para la doctora Sofía Álvarez, ese era el olor del hogar, una mezcla de tierra húmeda, vegetación exuberante y el aroma inconfundible de la vida salvaje. Desde su pequeño campamento, un modesto conjunto de una tienda de lona y una mesa de trabajo improvisada, el mundo parecía un santuario intacto, un lugar donde el tiempo se medía por el movimiento del sol y no por el tic-tac de un reloj. Hacía 6 meses que había cambiado las aulas de una prestigiosa universidad por aquel paraíso de lodo y maravillas, y no se arrepentía ni un solo segundo. Su vida entera cabía en 2 maletas y una docena de cuadernos de campo, pero su propósito era tan vasto como la selva que la rodeaba. Con la luz de una lámpara solar parpadeante, Sofía pasaba las páginas de su último cuaderno. Cada línea, cada boceto, era un testamento de su devoción. No estudiaba a los gorilas de montaña como una simple colección de datos. Los estudiaba como a una familia. Conocía sus personalidades, sus jerarquías y sus pequeños dramas cotidianos. Su atención se detuvo en una grabación de su cámara portátil. En la pequeña pantalla, un joven gorila, al que había llamado Suri, intentaba torpemente imitar a su padre, golpeándose el pecho con sus pequeñas manos en un gesto que era más cómico que intimidante. Sofía sonrió. Era en esos momentos de pura inocencia donde encontraba la justificación a su soledad, a los peligros y a la distancia que la separaba de su antigua vida. A solo 2 kilómetros de allí, en una hondonada cubierta de bambú tierno, la familia que Sofía observaba con tanto esmero comenzaba su día. Coco, el espalda plateada, era el indiscutible patriarca. Un coloso de músculos y pelaje negro, con una franja plateada en su lomo que brillaba bajo la luz filtrada del dosel. Su mirada no era agresiva, sino la de un rey consciente de su poder y de su inmensa responsabilidad. Con una calma soberana, vigilaba a su familia, compuesta por 3 hembras adultas y 4 jóvenes. Cada sonido de la selva era procesado por sus oídos expertos: el canto de un turaco, el crujido de una rama lejana, el zumbido de los insectos. Nada escapaba a su control. Isha, la madre de Suri, guiaba a su curioso hijo a través de la densa vegetación. Con una paciencia infinita, le enseñaba qué brotes eran los más dulces, cómo arrancar las hojas sin hacerse daño con las espinas y cómo interpretar los sutiles gestos de Coco. Suri, lleno de una energía inagotable, se distraía con cada mariposa que pasaba, cada liana que colgaba, poniendo a prueba la paciencia de su madre. Pero Isha nunca se enfadaba. Simplemente lo redirigía con un suave empujón, comunicándole con el lenguaje silencioso de los suyos que la supervivencia dependía de la atención y el respeto a las reglas del grupo. Era un mundo de paz, una rutina perfeccionada a lo largo de generaciones. Sin embargo, en las últimas 2 semanas algo había cambiado. Una corriente de tensión casi imperceptible había comenzado a fluir por la selva. Sofía fue la primera en notarlo desde su perspectiva humana. Durante una de sus caminatas de reconocimiento, encontró huellas que helaron su sangre. No eran las marcas familiares de los gorilas o los pequeños suricatos. Eran huellas felinas, grandes, inconfundibles, un leopardo, o quizás, a juzgar por la superposición de algunas de ellas, más de uno. Los leopardos no solían cazar en las altitudes de los gorilas, pero el cambio climático y la escasez de presas en las zonas bajas los estaban empujando a territorios desconocidos. Anotó el hallazgo en su cuaderno con una mano temblorosa, marcando la ubicación en su GPS. La selva, que durante meses había sido su laboratorio y su refugio, de repente se sentía como una jaula sin barrotes.
Coco también lo había sentido. Su calma habitual había sido reemplazada por una vigilancia constante. Se detenía con más frecuencia, olfateando el viento con sus fosas nasales dilatadas. A veces, en mitad de la noche, despertaba a toda la familia con un gruñido bajo y profundo, un aviso de que algo extraño se movía en la oscuridad. Los jóvenes se acurrucaban más cerca de sus madres, y el silencio que seguía a la advertencia de Coco era más pesado que cualquier sonido. El líder sabía que una nueva amenaza merodeaba en los límites de su territorio. Una amenaza silenciosa, paciente y letal. La paz de su reino estaba a punto de ser destrozada, y su instinto le decía que la colisión era inevitable. Tanto la observadora humana como la familia de gorilas compartían ahora un enemigo invisible que los acechaba desde las sombras, sin saber que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de la forma más trágica y violenta posible. El aire se sentía cargado, no solo por la inminente tormenta tropical que anunciaban las nubes oscuras en el horizonte, sino por la premonición de que la sangre pronto sería derramada en aquel paraíso. El cielo, que minutos antes era de un azul vibrante salpicado de nubes blancas, se había transformado en un lienzo de grises y morados. Un viento helado comenzó a serpentear entre los árboles, trayendo consigo el presagio de la tormenta. Sofía lo sintió en su piel, un erizamiento que no tenía nada que ver con la ciencia y todo que ver con el instinto primordial. A pesar de la amenaza climática, su corazón latía con la emoción del descubrimiento. A través de sus binoculares, había visto a la familia de Coco congregada cerca de una cascada escondida, un lugar que no había documentado antes. Y Suri, el pequeño e intrépido Suri, estaba haciendo algo extraordinario. Usaba una rama como herramienta para intentar alcanzar un nido de insectos en el hueco de un árbol. Era un comportamiento complejo, una chispa de inteligencia que necesitaba registrar de cerca. La oportunidad era demasiado valiosa para dejarla pasar por una simple lluvia. «Solo unos minutos», se dijo a sí misma, ajustando la correa de su mochila y protegiendo la lente de su cámara con una cubierta improvisada. Dejó atrás el sendero principal, adentrándose en un terreno más denso y resbaladizo. Cada paso era una negociación con la naturaleza. Las lianas se enganchaban en su ropa y las raíces ocultas bajo el fango amenazaban con hacerla caer. Pero su determinación era férrea. La imagen de Suri, tan lleno de ingenio y vida, la impulsaba a seguir adelante. No se percató de que, con cada metro que avanzaba, se estaba aislando del mundo, convirtiéndose en un punto solitario en la inmensidad de la jungla. Las primeras gotas de lluvia cayeron grandes y pesadas, como monedas de plata, golpeando las hojas gigantes de las monsteras. En segundos, el goteo se convirtió en un torrente, un diluvio que ahogaba todos los sonidos de la selva. El canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, todo fue reemplazado por el estruendo ensordecedor del agua. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Sofía se refugió bajo el saliente de una formación rocosa, intentando mantener su equipo seco. Fue entonces cuando, al girarse, se dio cuenta de su error. En su prisa había tomado un desvío equivocado. La cascada no estaba a la vista. Estaba perdida. Un escalofrío de ansiedad recorrió su espalda. Sacó su radio de la mochila, pero antes de que pudiera presionar el botón de transmisión, sus pies resbalaron en el musgo húmedo. Cayó torpemente, y la radio se le escapó de las manos, deslizándose por una pequeña pendiente de lodo y desapareciendo en un matorral espeso a varios metros por debajo de ella. Estaba completamente sola, sin comunicación, desorientada y con la tormenta desatándose en todo su furor. El sentimiento de ser una observadora segura y en control se evaporó, reemplazado por la cruda realidad de su vulnerabilidad. La selva ya no era su laboratorio, era un laberinto hostil. Fue entonces cuando lo sintió. Una quietud antinatural. A pesar del rugido de la lluvia, había una ausencia de movimiento a su alrededor. Era como si la propia selva estuviera conteniendo la respiración. Un olor acre, almizclado y salvaje, llegó a su nariz. Un aroma que su cerebro identificó inmediatamente con el peligro.
Lentamente, muy lentamente, se levantó usando la pared de roca para apoyarse. Sus ojos escanearon la penumbra verdosa, tratando de penetrar el velo de la lluvia, y entonces lo vio. Un par de ojos amarillos, brillantes, y fijos en ella desde la maleza. No parpadeaban, no mostraban curiosidad, solo una inteligencia fría y calculadora. El cuerpo al que pertenecían se materializó de las sombras, un leopardo macho, con la piel mojada pegada a un cuerpo de puro músculo. Estaba peligrosamente delgado, sus costillas se marcaban bajo el pelaje manchado, una clara señal de hambre. Un gruñido bajo y gutural vibró en su pecho, un sonido que pareció atravesar a Sofía. Quedó paralizada, su mente científica luchando contra el pánico abrumador. Sabía que correr era inútil, gritar solo atraería más la atención. Como si la situación no pudiera ser peor, un segundo movimiento a su derecha captó su atención. Una hembra, ligeramente más pequeña pero igual de amenazante, emergió de detrás de un árbol caído. La habían flanqueado. Era una emboscada, una táctica de caza coordinada. Estaba atrapada. Su corazón martilleaba contra sus costillas con una fuerza que le dolía. Cada fibra de su ser gritaba, pero ningún sonido salía de su garganta. Se convirtió en una estatua de terror, observando cómo los dos depredadores comenzaban a acercarse, moviéndose con una gracia fluida y mortal, acortando la distancia paso a paso. No muy lejos de allí, al otro lado de la pequeña cañada, la familia de Coco se había refugiado bajo el dosel de unos árboles gigantescos. El estruendo de la tormenta los mantenía en alerta, pero era un sonido familiar. Sin embargo, Coco percibió algo más. Un cambio sutil en la atmósfera. Vio a la humana, esa criatura extraña que siempre los observaba desde la distancia, tropezar y caer. La vio quedarse sola, desprotegida. Y luego, su agudo sentido del olfato captó el mismo olor a felino que lo había mantenido en vilo durante las últimas semanas. Su cuerpo se tensó al instante. Se puso de pie sobre sus nudillos y un gruñido sordo retumbó en su pecho. Isha, sintiendo la tensión de su líder, agarró a Suri y lo pegó contra su cuerpo, cubriéndolo protectoramente. Coco observó la escena con una intensidad feroz. Vio a los dos leopardos rodear a la humana. Vio el terror puro en su rostro, la misma expresión que había visto en presas más pequeñas justo antes del ataque final. Para él, Sofía siempre había sido una presencia extraña, ni una amenaza ni una aliada, simplemente una parte del paisaje. Pero ahora, viéndola acorralada por el mismo depredador que representaba un peligro mortal para sus propios hijos, algo cambió en su interior. El miedo de Sofía se convirtió en una señal, una alarma que resonó con su instinto más profundo, el de proteger su territorio y a todos los que se encontraban en él de una amenaza externa. Los mundos, que hasta ahora solo se habían observado a través de una lente, estaban a punto de colisionar en un violento estallido de instinto y supervivencia. ¿Te has imaginado vivir algo así? Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no te olvides de suscribirte. El tiempo se fracturó en una sucesión de instantes insoportables. Para Sofía, cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad de pánico helado. La lluvia, que antes era un simple fenómeno meteorológico, ahora se sentía como un cómplice del terror, lavando cualquier rastro de esperanza y pegando su ropa a su piel como una segunda dermis fría y húmeda. Estaba atrapada en un triángulo mortal, y los dos vértices que la acechaban se movían con una paciencia que era infinitamente más aterradora que una embestida directa. El leopardo macho, con sus músculos ondulando bajo el pelaje empapado, dio un paso, luego otro, acortando la distancia. Su cabeza estaba baja, sus orejas aplanadas contra el cráneo en una clara señal de agresión inminente. El aire vibraba con su gruñido, un sonido tan profundo que Sofía podía sentirlo resonar en su propia caja torácica. Su mente científica, normalmente su mayor fortaleza, se había convertido en una tortura. Le proporcionaba datos inútiles y crueles. La fuerza de mordida de un leopardo, su capacidad para trepar,
su velocidad explosiva. Sabía que cualquier movimiento brusco sería interpretado como una provocación o como el intento de huida de una presa, desencadenando el ataque final. Sin embargo, la inmovilidad total también era una sentencia de muerte. La hembra, mientras tanto, había completado su maniobra de flanqueo. Ahora estaba a su izquierda, agazapada, usando un helecho gigante como cobertura parcial. Sofía solo podía ver el destello de sus ojos y el espasmo de la punta de su cola, un metrónomo que marcaba el ritmo de la caza. Ya no estaba simplemente rodeada, estaba estratégicamente contenida. Una oleada de rebelión surgió desde las profundidades de su ser. No había llegado hasta aquí. No había dedicado su vida entera a comprender la magnificencia de la naturaleza, para terminar como una estadística en el ciclo alimenticio. Una decisión desesperada floreció en su mente. Su mochila. Dentro, junto a sus cuadernos y su equipo, había una botella de agua de acero inoxidable, pesada y sólida. No era un arma, pero era mejor que sus manos desnudas. El desafío era monumental, alcanzarla sin provocar el asalto. Comenzó el movimiento más lento y deliberado de su vida. Su mano derecha, temblando de forma incontrolable, se deslizó por su costado, milímetro a milímetro, hacia la correa de la mochila que descansaba en el lodo a su lado. El macho detuvo su avance al instante. Su gruñido se intensificó, mostrando una hilera de dientes de un blanco letal contra el negro de sus encías. Levantó una pata, exhibiendo garras como dagas de marfil. Era una advertencia inequívoca. «Detente». Sofía congeló el movimiento, con los dedos a centímetros de su objetivo. El aire se volvió tan denso que parecía imposible de respirar. Estaba en un jaque mate, un punto muerto donde cualquier elección la conducía al mismo final devastador. Al otro lado de la cañada, Coco lo observaba todo. El espalda plateada era un espectador en una obra de teatro macabra y sentía cada pulso de la tensión como si fuera propio. Vio a la humana, esa figura familiar y pacífica, reducida a una criatura temblorosa al borde del abismo. Vio a los depredadores, la encarnación de la amenaza que juró mantener alejada de su familia. En su poderosa mente, dos instintos primordiales libraban una guerra silenciosa. El primero, el más antiguo, le gritaba que se retirara. Su deber era con los suyos. Isha, su compañera, lo miraba con ojos llenos de ansiedad, apretando a Suri con una fuerza que hablaba de su miedo. Huir era la opción lógica, la que garantizaba la supervivencia de su linaje. Pero entonces, un segundo instinto, más complejo, se abrió paso. El de la soberanía. Aquella era su tierra. Cada árbol, cada roca, cada arroyo estaba bajo su dominio. Los leopardos no solo estaban cazando, estaban profanando su santuario, desafiando su autoridad. Y la humana, ella no era una extraña. Durante meses había sido una presencia constante pero respetuosa. Nunca se acercaba demasiado. Nunca los amenazaba. Su olor se había convertido en parte del tapiz olfativo de su hogar. Dejar que los leopardos la mataran en su territorio se sentía como una abdicación, una señal de debilidad que podría envalentonar a los cazadores a acercarse a su propia familia la próxima vez. La decisión se cristalizó cuando Suri, sintiendo el terror que emanaba de la escena, soltó un chillido agudo y lastimero. Ese sonido, el sonido de la vulnerabilidad de su propio hijo, fue la chispa que encendió la pólvora en el alma de Coco. Se acabó el tiempo de observar. Con una resolución que pareció hacer temblar la tierra, Coco se irguió sobre sus patas traseras. No fue un movimiento agresivo, sino una declaración de intenciones. Su enorme figura, de casi 2 metros de altura, dominó el claro. Atrajo el aire hacia sus pulmones hasta que su pecho pareció a punto de estallar y entonces lo soltó. No fue un simple rugido. Fue un estallido de poder gutural, un trueno nacido en las profundidades de su ser que desgarró el sonido de la tormenta y se estrelló contra la ladera opuesta. Era el sonido de un rey reclamando su trono. Los dos leopardos se giraron al unísono sorprendidos por la repentina intervención. Su concentración en la presa fácil se hizo añicos.
Ahora se enfrentaban a una variable completamente nueva y mucho más peligrosa. Sus instintos de caza se vieron eclipsados por sus instintos de supervivencia. Evaluaron al coloso que los desafiaba desde el otro lado de la cañada, un muro de músculo y furia que ahora se interponía, no físicamente, pero sí en espíritu, entre ellos y su comida. Sofía se quedó absolutamente petrificada, atrapada en el medio. El foco de la agresión letal se había desviado de ella, pero la atmósfera se había vuelto exponencialmente más volátil. Ya no era la presa indefensa de dos depredadores. Era el epicentro de un enfrentamiento de titanes, el punto de ignición en una batalla por el dominio que estaba a punto de desatarse en el corazón de la selva. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía un mero telón de fondo para el drama primordial que estaba a punto de alcanzar su clímax. El rugido de Coco no se desvaneció, pareció solidificarse en el aire, convirtiéndose en una barrera invisible, pero infranqueable. La cañada, que segundos antes era un escenario de caza, se transformó en un campo de batalla de voluntades. Los dos leopardos, cuya atención había estado clavada en Sofía con una fijeza depredadora, ahora se enfrentaban a un dilema existencial. Su instinto les gritaba que la humana era una presa fácil, herida de alguna manera en su aislamiento, pero sus sentidos les advertían que el gigante que los desafiaba desde la distancia era una fuerza de la naturaleza contra la que no tenían defensa real. La hembra fue la primera en mostrar signos de duda. Dio un paso atrás, casi imperceptible, disolviendo parte de su postura de ataque en una de cautela. Su mirada iba de Sofía a la espalda plateada, calculando riesgos y recompensas. Pero el hambre es un consejero terrible. El macho, más grande y probablemente más desesperado, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. En un acto de desafío calculado, bajó aún más su centro de gravedad, sus hombros se tensaron como resortes de acero, y un siseo venenoso escapó de entre sus colmillos, una promesa de violencia dirigida no al gorila, sino a la presa que creía suya por derecho. Fue un error de cálculo fatal. Interpretó la distancia de Coco como una vacilación, una simple demostración territorial sin verdadera intención de intervenir. Se preparó para lanzarse sobre Sofía, para acabar con la confrontación con una rapidez que dejaría al gigante sin tiempo a reaccionar. Ese fue el momento en que el universo de la selva se dobló sobre sí mismo. Coco no esperó más. La vacilación no existía en su vocabulario. Lo que había mostrado hasta ahora era contención, no duda, y la contención acababa de agotarse. El movimiento comenzó no como una carrera, sino como una erupción. Con un estruendo que pareció nacer de las entrañas de la tierra, Coco se lanzó hacia adelante. Su primer acto fue golpear su pecho. No fue el golpe rítmico y casi ceremonial que Sofía había visto a través de sus binoculares. Fue una percusión brutal y frenética, el sonido de puños como mazos de piedra impactando un tambor de músculo y hueso. El sonido no solo resonó en el claro, golpeó el aire, lo comprimió, convirtiéndose en una onda de choque sónica que hizo vibrar las hojas de los árboles y el mismo suelo bajo los pies de Sofía. Era el latido de la furia primordial, una declaración de guerra que no necesitaba palabras. Inmediatamente después cargó. El término correr es demasiado simple para describir la explosión de movimiento. Fue una avalancha de pelaje negro y poder cinético. Atravesó la pequeña cañada como si no existiera, el agua y el lodo salpicando a su paso. La vegetación que se interponía en su camino era simplemente aniquilada. Arrancaba pequeños arbustos de raíz y partía ramas gruesas con la facilidad con la que un hombre rompe un lápiz. No era solo un animal moviéndose, era el paisaje mismo reconfigurado por una voluntad indomable. Y no estaba solo. Detrás de él, como una falange ancestral, los otros miembros de la familia se movieron. Las hembras, aunque no cargaron con la misma ferocidad, se levantaron sobre sus patas mostrando los dientes y emitiendo gruñidos amenazantes. Formaron un semicírculo detrás de su líder, una muralla viviente que magnificaba su presencia,
transformando el acto de un individuo en la respuesta unificada de un clan. Era una demostración de poder colectivo, un mensaje claro para los leopardos. No se enfrentaban a un solo gorila, se enfrentaban a la furia de toda una familia. El leopardo macho, que estaba a punto de saltar sobre Sofía, se detuvo en seco, sus instintos de depredador completamente eclipsados por un instinto de autopreservación mucho más poderoso. El coloso, que había estado a 50 metros de distancia, ahora estaba a menos de 10, y la distancia se cerraba con una velocidad aterradora. La gracia y la confianza del cazador se evaporaron, reemplazadas por la cruda realización de que había provocado a una deidad de la selva. Coco no redujo la velocidad hasta que estuvo a escasos 3 metros de los felinos. Se detuvo con una brusquedad que levantó una ola de barro, plantándose directamente entre los leopardos y Sofía. La protegió con la masa de su propio cuerpo. Erguido en toda su altura, era una visión apocalíptica. El agua de la lluvia goteaba de su pelaje negro, sus músculos estaban tensos hasta el punto de la ruptura, y sus ojos, normalmente de un marrón tranquilo y pensativo, ahora ardían con un fuego carmesí. Abrió la boca y enseñó unos caninos que parecían dagas, liberando un rugido final. Esta vez no un aviso, sino una sentencia. El sonido, a esa distancia, fue físicamente doloroso. Sofía se cubrió los oídos instintivamente, encogiéndose contra la roca. La confrontación duró apenas unos segundos, pero en ellos se condensó toda la ley de la selva. El leopardo macho y la hembra, enfrentados a casi 200 kilos de furia concentrada y a una familia entera respaldándolo, no tuvieron opción. Su instinto de caza se desintegró. Ya no veían a Sofía como comida. Solo veían la muerte encarnada en la figura de la espalda plateada. Con un gruñido de sumisión y derrota, el macho retrocedió lentamente, sin atreverse a darle la espalda al gigante. La hembra ya había comenzado a escabullirse, su cuerpo moviéndose bajo entre los arbustos. Juntos, como fantasmas manchados, se desvanecieron en la cortina de lluvia y la penumbra del bosque, su presencia borrada tan rápidamente como había aparecido. La batalla no se había ganado con garras y dientes, sino con una demostración de poder tan absoluta que hizo que la violencia fuera innecesaria. El estruendo se desvaneció, pero el silencio que lo reemplazó era aún más ensordecedor. El mundo pareció contener la respiración, suspendido en el momento posterior a la colisión de titanes. La jungla, que había sido un infierno de rugidos y terror, se sumió en una calma casi sagrada. El único sonido era el golpeteo incesante de la lluvia sobre las hojas, un ritmo constante que lavaba la tensión del aire, y el retumbar del propio corazón de Sofía en sus oídos, tan fuerte que temía que pudiera escucharse. Y, por supuesto, la respiración profunda y agitada de la montaña de músculo y pelaje que se erigía como un monolito viviente frente a ella. Sofía seguía presionada contra la pared de roca, sus músculos tan tensos que dolían. Un temblor incontrolable se apoderó de sus extremidades, una reacción tardía del sistema nervioso al torrente de adrenalina que la había mantenido en pie. No era solo el frío de la lluvia, era el eco del terror, la réplica de una experiencia que su mente aún no había comenzado a procesar. Había mirado a la muerte a los ojos, había sentido su aliento fétido y había aceptado su final. Y entonces, de la nada, había sido arrancada de sus garras no por un milagro, sino por una fuerza de la naturaleza que hasta ese instante solo había conocido a través de la lente de una cámara. El coloso de furia que había hecho huir a 2 de los depredadores más eficientes del planeta comenzó a disiparse lentamente, revelando de nuevo al rey que Sofía conocía. Coco permaneció inmóvil durante varios segundos, con la espalda hacia ella, una imponente silueta negra contra el verde esmeralda de la selva. Su enorme pecho subía y bajaba con fuerza, recuperando el aliento tras el esfuerzo explosivo. Sus fosas nasales se dilataron, capturando los olores del aire, asegurándose de que la amenaza se había extinguido por completo, que el olor a felino se desvanecía con el viento. Su deber inmediato, el de neutralizar el peligro, había concluido. Ahora comenzaba otro, evaluar las consecuencias.
Entonces, lentamente, con una deliberación que parecía contener el peso de milenios de evolución, giró su enorme cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella. En ese instante, el universo de Sofía se detuvo. Todo lo que había aprendido en los libros, todo lo que había escrito en sus cuadernos de campo, se volvió irrelevante. La barrera entre observadora y observado, entre Homo sapiens y gorila Beringei, se desintegró, convirtiéndose en polvo. Lo que vio en la mirada de Coco la dejó sin aliento. No había agresión en ellos, tampoco había indiferencia. Había una inteligencia profunda, una sabiduría ancestral que parecía mirar directamente a su alma. Había un reconocimiento, no como una científica, no como una intrusa, sino como otro ser vivo que había compartido con él un momento de vulnerabilidad extrema. Era una mirada que trascendía las barreras de las especies, una comunicación silenciosa en el lenguaje universal del miedo, el alivio y la supervivencia. Y en sus propios ojos, las lágrimas que comenzaron a brotar y a mezclarse con la lluvia en sus mejillas no eran de miedo, sino de una gratitud tan inmensa que era dolorosa. Su cuerpo se relajó por completo y se deslizó por la superficie de la roca hasta quedar sentada en el lodo, su fuerza finalmente abandonándola. No hizo ningún sonido, pero su rostro era un poema de emociones puras. El shock, la incredulidad y, sobre todo, una abrumadora sensación de asombro. Había sido protegida, defendida, no por un perro guardián entrenado, no por otro ser humano. Había sido resguardada por la misma criatura a la que había dedicado su vida a estudiar desde una distancia segura y objetiva. Detrás de Coco, la muralla de su familia permanecía vigilante. Isha sostenía a Suri con una firmeza que no admitía discusión, sus ojos oscuros fijos en Sofía, evaluándola. Las otras hembras y los jóvenes estaban quietos, formando un semicírculo protector alrededor de su líder. Habían sido testigos de todo. Habían participado en la demostración de fuerza y ahora parecían estar esperando una señal de Coco, una indicación de cómo proceder. El pequeño Suri, cuya seguridad había sido el catalizador de todo, asomó su cabeza curiosa por encima del brazo de su madre. Sus ojos grandes e inocentes se fijaron en Sofía sin miedo, solo con una curiosidad infantil, como si intentara comprender la conexión invisible que acababa de forjarse en medio de la violencia. Coco emitió un gruñido bajo y suave, un sonido que vibró en el aire húmedo. No fue un sonido de amenaza, sino de comunicación, una orden para reagruparse. El peligro había pasado. El territorio estaba asegurado, lentamente, como un rey que se retira de un campo de batalla victorioso, comenzó a moverse. Pero antes de desaparecer por completo, se detuvo una última vez. Le dedicó una última mirada a Sofía, una mirada que contenía una complejidad insondable, una advertencia, una afirmación de su poder, y quizás, solo quizás, un destello de algo parecido a un vínculo. Una conexión forjada en el fuego de un peligro compartido. Y luego, con la misma majestuosidad con la que había llegado, se dio la vuelta y, con un movimiento de cabeza, guió a su familia de regreso a la seguridad del bosque. Uno por uno, los gorilas se disolvieron entre la densa vegetación, sus formas oscuras absorbidas por la penumbra hasta que solo quedó el sonido de sus pasos amortiguados por la hojarasca. En menos de un minuto desaparecieron. Sofía se quedó sola en el claro. El silencio ahora era absoluto. La lluvia comenzó a amainar, transformándose en una llovizna fina. El dique de adrenalina que la había mantenido en pie finalmente se rompió y una oleada de emoción pura la inundó. Apoyó la frente en sus rodillas y lloró. Lloró con sollozos profundos y catárticos, liberando el terror, la soledad y la increíble gratitud que la embargaban. Ya no era la doctora Sofía Álvarez, primatóloga. Era la mujer que le debía la vida a un gorila de espalda plateada. Y esa deuda, lo sabía con una certeza que le helaba los huesos, había redefinido no solo su investigación, sino el propósito mismo de su existencia. El regreso de Sofía a su campamento no fue un trayecto, fue una peregrinación.
Cada paso que daba sobre la tierra reblandecida por la lluvia era un acto consciente de reconexión con un mundo que ahora veía con ojos completamente nuevos. La selva ya no era un simple ecosistema que analizar, se había revelado como un ente vivo, con un corazón que latía con una fuerza primordial y una conciencia que se había manifestado en la figura de un rey de espalda plateada. El aire, limpio y fresco tras la tormenta, olía a renacimiento. Cuando por fin divisó la lona de su tienda, un refugio absurdamente frágil en medio de aquella inmensidad, no sintió el alivio del retorno a la civilización, sino la nostalgia de abandonar el espacio sagrado donde la vida y la muerte habían danzado para ella. Durante los siguientes días, su rutina se hizo añicos. El equipo científico, antes el centro de su universo, yacía intacto. La cámara, con su lente aún húmeda, parecía un ojo de cristal inútil, incapaz de haber capturado la verdad de lo que había sucedido. Sus cuadernos de campo permanecieron cerrados. ¿Cómo podía reducir la majestuosidad de Coco a simples anotaciones sobre comportamiento protector interespecífico? ¿Cómo podía traducir aquel rugido que había reordenado el cosmos en una fría entrada de su bitácora? Sería una profanación. En lugar de analizar, Sofía se dedicó a sentir. Pasaba horas sentada en la entrada de su tienda, simplemente escuchando la sinfonía de la jungla, sintiéndose no como una científica, sino como una invitada en un reino ajeno, una invitada a la que se le había perdonado la vida. Cuando finalmente retomó su trabajo de campo, algo en ella había cambiado de forma irrevocable. Su enfoque ya no era el de una observadora objetiva, se había convertido en una guardiana. Mantenía una distancia mucho mayor de la familia de gorilas, no por temor, sino por un respeto tan profundo que rayaba en la veneración. Ya no buscaba registrar comportamientos específicos para su tesis, ahora simplemente quería asegurarse de que estaban a salvo. Su presencia se volvió más silenciosa, más humilde. Se movía por la selva no como una dueña de su conocimiento, sino como una sombra respetuosa. Varias semanas después del incidente, los volvió a ver. Estaban en una ladera soleada, disfrutando de la paz de la mañana. Suri, más grande y audaz, jugaba con otro joven, rodando por la hierba en una maraña de extremidades y pelaje negro. Isha lo vigilaba con su calma maternal de siempre, y Coco estaba allí, sentado un poco aparte, el patriarca vigilante. En el instante en que Sofía lo enfocó con sus binoculares, él levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia y del cristal. No hubo ninguna reacción dramática. Coco no emitió ningún sonido, no hizo ninguna demostración. Simplemente la sostuvo con la mirada durante un largo instante. Y en ese silencio, en esa quietud, se transmitió un universo de entendimiento. Fue un reconocimiento mutuo, un pacto silencioso que confirmaba que ambos recordaban. Luego, con una lentitud majestuosa, Coco desvió la vista y regresó su atención a su familia. Para Sofía, ese instante fue más elocuente que 1000 páginas de datos. 6 meses más tarde, Sofía se encontraba en un mundo completamente diferente. Estaba de pie en el escenario de una conferencia internacional, frente a un auditorio lleno de académicos, científicos y conservacionistas. Las luces del proyector iluminaban una enorme pantalla detrás de ella, pero no mostraba gráficos ni tablas de datos. Mostraba una única fotografía, el rostro de Coco, capturado en un momento de serena contemplación. La sala esperaba una presentación sobre las complejas dinámicas sociales de los gorilas de montaña, y Sofía se la dio, pero no de la manera que esperaban. Habló de sus estructuras familiares, de sus dietas y de sus territorios. Pero entonces su voz cambió. Dejó de ser la voz de una científica y se convirtió en la de una narradora, la de una testigo. Les contó la historia de la tormenta, de los leopardos y del terror. Describió el sonido del pecho de Coco, siendo golpeado no como un dato etológico, sino como el latido de un corazón valiente. Habló de su rugido no como una vocalización, sino como el lenguaje de la protección. Mientras hablaba, un silencio absoluto se apoderó de la audiencia. Los rostros escépticos se transformaron en rostros de asombro. Sofía no estaba presentando una investigación,
estaba compartiendo un testimonio. Su conclusión no fue un llamado a financiar más estudios, sino un ruego apasionado para proteger esos santuarios, para reconocer que en esos ojos oscuros y profundos no solo hay instinto, sino también conciencia, empatía y una nobleza que la humanidad, en su arrogancia, a menudo olvida. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías tú en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. La historia termina, pero no en esa sala de conferencias, sino de vuelta en las montañas Virunga. Un año después, Sofía ha establecido un programa de vigilancia y protección financiado por las donaciones que surgieron de su charla. Su trabajo ya no es solitario, lidera a un equipo de guardabosques locales. Pero de vez en cuando necesita regresar sola al lugar que la cambió para siempre. Desde una cresta lejana, observa a la familia. Suri es ahora un joven bullicioso, casi tan grande como su madre. Coco, con algunas canas más en su lomo plateado, preside su reino con la misma calma imponente. Sus ojos se encuentran una última vez a través de la distancia. No hay necesidad de más. El legado no estaba en un artículo científico ni en un aplauso. Estaba allí, en la paz de esa familia, en la supervivencia de una especie magnífica y en la conexión silenciosa e inquebrantable entre una mujer que había ido a estudiar a la naturaleza y un rey que le había enseñado el verdadero significado de la vida.